Y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio número 1331 de LeetCode que se llama Rank Transform of an Array, que en español sería transformación de un arreglo por rango. Entonces, para realizar la resolución de este problema, me gustaría seguir los pasos que hemos estado siguiendo en nuestros anteriores videos, que consisten en primero la planeación, esto es clarificar y entender el problema. Para esto nos vamos a apoyar de unos ejemplos y también en pensar en unos casos de esquina, que como ya sabemos, los casos de esquina son ciertos casos que no son visibles o son casos muy particulares y que pues no los tenemos en consideración en el momento de que estamos haciendo o pensando inicialmente en nuestra solución, pero siempre debemos de pensar y tener un poquito más de tiempo para ver cuáles podrían ser estos casos de esquina y considerarlos en nuestro algoritmo. Después pasaremos a la parte de la escritura, que consiste en codificar lo que vayamos pensando en la parte de la planeación. Para esto vamos a ir comentando los pasos y posteriormente vamos a ir codificando cada uno de estos pasos. Finalmente pasaremos a la parte de la explicación, que como bien lo dice su nombre, en este momento o en ese punto vamos a explicar nuestro algoritmo y vamos a ver si se pueden hacer optimizaciones o no. Entonces, pues pasemos a la lectura del problema. Dice, nos dan un arreglo de enteros que se llama R y debemos de reemplazar cada uno de los elementos con su rango. El rango representa qué tan grande el elemento es. Y el rango tiene los siguientes lineamientos. Uno, el rango es un entero que va a partir del número uno. Número dos es, entre más largo sea el elemento, más largo va a ser el rango. Si dos elementos son iguales, van a compartir el mismo rango. Y último, el rango debe ser lo más pequeño posible. Es decir, si tenemos dos números, no vamos a considerar 1000 y 1001 como rango, sino que vamos a partir inicialmente del uno y 2, ¿vale? Entonces veamos los ejemplos que tenemos. Tenemos en el primer ejemplo que el arreglo viene con los siguientes números: 40, 10, 20 y 30. Y dice que el output o la salida es 4, 1, 2, 3. ¿Por qué es esto? Porque nos damos cuenta que el elemento más chiquito del arreglo es el 10. El 10 equivaldría al primer número o el número más chico, entonces va a tener un rango uno, que es este de aquí. El tercer número que tenemos es el 20 y este tiene el rango de número 2 porque después de esto, en estos cuatro números, el que sigue después del 10 es el 20. Entonces se le pone el rango número 2. Después tenemos que el último número es el que tiene el rango número 3. Y el primer número, que es el 40, tiene el rango número 4. Entonces, este es un ejemplo de cómo viene y cómo sale el, el arreglo. Después tenemos el siguiente caso, que es que todos los números son el mismo número. Entonces van a compartir el rango, que esto es lo que se nos dice en el segundo punto. Si dos elementos son iguales, tendrán que compartir el mismo rango, ¿vale? Entonces es eso. Después tenemos el siguiente caso, que aquí ya vemos que son pues números más diversos. Tenemos 5 que va a ser el número más chico. Después tenemos que es el número 9 comparte el rango número 2. Y pues si siguen analizando el arreglo, se van a dar cuenta que el output es correcto, ¿vale? Entonces aquí tenemos los constraints, que son nuestras condiciones. El arreglo puede venir de un tamaño 0 o de un tamaño de 10 a la 5 y los números que vamos a considerar son de menos 10 a la 9 y con un número máximo de 10 a la 9. Entonces, esto ya lo tenemos clarificado. Muy bien, ¿qué se nos ocurre o qué podemos pensar en este caso? Ya vimos que el arreglo, bueno, esos son los ejemplos que ya vimos. Ahora pensemos en algunos casos de esquina. En algunos casos de esquina podríamos tener, o el que a mí se me viene primero a la mente, pues es, ¿qué pasa si el arreglo es igual a un arreglo vacío? Bueno, en este caso, como no tenemos, lo que yo entiendo es como no tenemos ningún número, pues no vamos a regresar un output con números. Es decir, el return sería pues justamente un arreglo vacío, ¿vale? Entonces, ese es el caso de esquina que tengo contemplado. Después, vemos que aquí no hay números negativos y dice que los números que se nos pueden dar en el arreglo sí pueden ser negativos. Entonces, hay que tener en consideración esto a la hora de programar. Y justamente vamos a empezar ahora sí con nuestra parte de crear un algoritmo. Pues, ¿qué les parece si primero hacemos el ordenamiento de los números? ¿Por qué esto? Porque vamos a poder
ahora sí tenerlos de una forma, de forma ascendente, y se nos va a hacer más sencillo poderles asignar un rango. Y van a preguntarme cómo le vamos a poder asignar el rango a estos números. Pues va a ser muy sencillo porque nada más vamos a tenerlos que recorrer una sola vez, y esto lo podemos hacer con un for. En el for lo que podemos hacer es, una vez que ya los tengamos ordenados, les voy compartiendo más o menos cómo tengo la idea. Es, imagínense que en nuestro arreglo nos llega el primer ejemplo, ¿vale? Que es 40, 10, 20, 30. Entonces, en el primer paso, ¿les parece si lo ordenamos? Esto nos daría que tenemos 10, 20, 30 y 40. ¿Vale? Entonces, ahora sí, podemos asignarles su rango a cada uno de ellos, porque ya están ordenados. Pero, ¿qué se les ocurre que podemos utilizar para poderle asignar un rango a estos elementos? Desde mi punto de vista, el set no es algo viable, porque pues se pueden repetir los rangos, y como ya sabemos, los sets no almacenan pues números o valores repetidos. Entonces, un set lo podemos descartar. El arreglo, pues, es una buena idea. De hecho, podríamos tener un arreglo para poderle asignar el rango a cada uno de esos elementos, pero dado que en un punto vamos a tenerlos que regresar en el mismo modo que nos llegó el arreglo, lo mejor va a ser tener un mapa. ¿Por qué un mapa? Porque en el mapa vamos a poder acceder rápidamente a su rango, y esto nos va a ayudar en el momento de que queramos dar el output, ¿vale? Entonces, lo primerito que tendríamos que hacer sería pues el ordenamiento de los números. El segundo paso sería la creación de uno. Perdón si no agrego los acentos, pero es que mi teclado está en inglés, entonces no, pues me puedo tardar un poquito más. Entonces, vamos a crear la creación de un mapa. Este mapa va a tener como llave, va a tener como llave el, el, el número, perdón, y como valor va a tener el rango. Creación de un mapa. Después debemos de llenar el mapa. Una vez que tengamos el mapa, vamos a crear variable de resultado, y después vamos a llenar variable de resultado con los rangos en el mismo orden que nos dieron el arreglo. ¿Vale? Antes de hacer el ordenamiento de los números, vamos a tener una variable que va a ser un clon de arreglo. Esto es para no alterar el mismo valor que tenemos de, de array, ¿vale? Y esto creo que nos va a convenir bastante bien. Entonces, empecemos. Vamos a crear que sería arreglo ordenado, que va a ser igual a una copia de array. Después, ya que tenemos el arreglo ordenado, lo vamos a ordenar. Aquí nada más lo declaramos. Pues va a ser arreglo ordenado punto sort. Como vamos a tener números negativos, tenemos también que contemplar esta función dentro del sort. ¿Por qué? Porque si nada más aplicamos sort, sí nos va a ordenar los números, pero no va a tener en consideración los números negativos. ¿Vale? Entonces, ahora sí, vamos a crear nuestro... Ah, le faltó algo aquí muy importante. Antes de la creación del mapa, vamos a crear la variable de rango. Y como ya vimos, el rango va a partir, bueno, tiene que partir del número 1. Entonces vamos a declararlo como el número 1. ¿Vale? Rango empieza en el número 1. Y ahora sí, ¿les parece si vamos iterando? Vamos iterando por nuestros números. Arreglo ordenado, punto length, ujú, y más. Ujú. Y ahora sí, en el caso
de que i sea mayor a cero y que arreglo ordenado en el lugar de i menos uno sea distinto a arreglo, sea distinto, vamos a aumentar nuestro rango. Esto es para el caso de que tengamos los mismos números. Si siempre tenemos los mismos números, el rango no va a aumentar. Entonces aquí estoy diciendo, en el caso de que mi i ya haya pasado el primer elemento, vamos a checar si nuestro número anterior es igual, o más bien es distinto al número que estamos checando en ese momento, pues sí, vamos a agregar nuestro rango. Si no, se queda igual. ¿Vale? Dejen, creo, aquí la variable de rango. Aquí ya estoy haciendo la creación del mapa. Perdón, estaba ya llenando el mapa. Esto es la parte de llenar el mapa. Y ahora sí, la creación del mapa. En inglés recomienda que sea el nombre del mapa value by key, que en español es valor por llave. Entonces, en este caso, lo voy a hacer de esa forma. Entonces sería rango por número. Este va a ser un mapa de number o number. Va a ser igual a un mapa de number con number. Ahí está. Tenemos nuestro rango por número. Y ahora sí, nuestro rango por número vamos a setear ordenado el rango. Y ahí está. ¿Vale? Entonces llenamos nuestro mapa. Y una vez que ya llenamos nuestro mapa, vamos a crear la variable del resultado, que como ya vimos, se espera un array de número. Entonces vamos a hacer eso. Resultado, que va a ser de tipo array de number, que va a ser igual a un nuevo array de number. Y vamos a llenar ahora sí nuestra variable de resultado con los rangos en el mismo orden que nos dieron el arreglo. Entonces, si lo queremos llenar en el mismo orden que nos dieron el arreglo, vamos a tener que iterar en el arreglo que no fue, el arreglo original, que fue este de aquí. Entonces, vamos a utilizar un for each. Aquí sí podemos utilizar un for each, porque aquí no vamos a necesitar checar números anteriores o números posteriores, entonces podemos cómodamente utilizar un for each. Perdón, aquí se me fue una S. Por cada número del array, vamos a hacer un resultado.push y vamos a agregar el rango por cada uno de los números. Y una vez que ya tengamos esto, nada más debemos de regresar el resultado. Uy, ¿qué dice? Ujú. Resultado, push, todo bien. Get none, seteamos. Bien. Dejen ver si todo está correctamente. Pues ahorita dice que ya pasó el, el algoritmo. Y bueno, entonces todo indica que está funcionando de forma correcta. Entonces vamos a enviarlo a ver si no hay un caso de uso, un caso de test que no estemos cubriendo. Ahí está. Pues miren, funcionó, pasó el resultado y esta solución nos da una complejidad de tiempo de n log n. Que sí, en algún punto teníamos que hacer el ordenamiento de los números, entonces por eso fue que aumentó un poquito la complejidad de tiempo. Pero bueno, eso es todo. Espero les haya gustado el video y por favor, si tienen algún comentario o les gustaría agregar algo más, no se les olvide pues ponerlo en los comentarios y los veo en un próximo video. Bye. ¿Cómo paro esto? Oh, stop sharing.